Bienvenidos. En este vídeo vamos a analizar con calma y de manera reflexiva el contenido del último JW Broadcasting. Iremos discurso por discurso, destacando las ideas principales y comentando las lecciones espirituales que se nos transmiten, con el objetivo de comprender mejor cómo Jehová sigue guiando y fortaleciendo a su pueblo. No se trata solo de repasar información, sino de detenernos a pensar, meditar y extraer enseñanzas prácticas que nos ayuden a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Jehová. Comencemos. En esta segunda parte del JW Broadcasting, se nos presenta un discurso profundamente instructivo que nos ayuda a aclarar un tema que, aunque puede parecer complejo a primera vista, es fundamental para entender cómo Jehová organiza la adoración verdadera, el significado del templo en la Biblia. El discurso es presentado por el hermano Garrett Lash, miembro del cuerpo gobernante, y desde el inicio se percibe que no se trata de un tema superficial, sino de un repaso cuidadoso y progresivo de cómo la Biblia usa la palabra templo en distintos contextos, con distintos significados y con un propósito espiritual muy claro. Primero, un concepto que no es tan simple como parece. Muchas personas, incluso dentro del cristianismo, piensan automáticamente en un edificio cuando escuchan la palabra templo. Sin embargo, desde el comienzo del discurso se nos ayuda a entender que en la Biblia, el término templo es mucho más amplio y profundo. La obra Perspicacia para comprender las Escrituras define el templo como una morada divina, un lugar santo o un santuario que puede ser físico o espiritual, y que se emplea para la adoración. Este detalle es clave, porque ya nos prepara para entender que no todo templo tiene que ser un edificio literal hecho de piedra. Además, se menciona que la palabra hebrea Hekal también significa palacio, lo cual refuerza la idea de que el templo representa la presencia y la autoridad de Jehová. Segundo, los templos literales, una base histórica necesaria. El discurso dedica tiempo a repasar los templos literales mencionados en la Biblia, y esto no es un simple repaso histórico. Es importante porque estos templos sirven como base para entender realidades espirituales posteriores. Primero se menciona el tabernáculo, que aunque no era un edificio permanente, ya era llamado templo en algunos textos bíblicos. Fue diseñado por Jehová mismo, lo que demuestra que desde el principio, la adoración verdadera nunca fue improvisada. Luego se analiza el templo de Salomón, que estuvo en pie por más de 4 siglos, seguido del templo reconstruido por Zorobabel después del exilio en Babilonia, y finalmente el templo de Herodes, cuya construcción tomó 46 años. Un detalle interesante es que el segundo templo no tenía el arca del pacto, lo que ya indicaba que Jehová estaba preparando a su pueblo para una forma de adoración que no dependería de objetos físicos. Tercero, el significado simbólico, cuando el templo apunta a algo mayor. Aquí el discurso entra en una parte especialmente profunda. Se explica que ciertos elementos del templo, como el Santo y el Santísimo, sí tienen significado simbólico. El Santísimo representa el cielo mismo, el lugar donde Jehová reside. El Santo representa la condición espiritual de los cristianos ungidos mientras están en la tierra. La cortina que separaba ambas áreas tenía un significado impresionante, representaba el cuerpo humano de Jesucristo. Cuando Jesús murió y la cortina se rasgó, se indicó que el camino al cielo había quedado abierto para él. Este punto nos recuerda que cada detalle del templo estaba cuidadosamente diseñado por Jehová para enseñar verdades profundas, incluso siglos antes de que se cumplieran. Cuarto, no todo tiene significado simbólico,
Y eso también es importante. Un aspecto muy equilibrado del discurso es que aclara que no todo en los templos tiene un antitipo o significado espiritual. Por ejemplo, el patio de los gentiles del templo de Herodes no tiene un equivalente espiritual hoy. Esto es importante porque nos enseña a no forzar simbolismos donde la Biblia no los establece. La adoración verdadera se basa en entender correctamente lo que Jehová quiso enseñar, no en especular. Quinto, el templo como congregación de ungidos. El discurso aclara algo que durante muchos años se entendió de otra manera. Textos como Efesios capítulo 2 muestran que, en ciertos contextos, la palabra templo se refiere a la congregación de cristianos ungidos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, con Cristo como piedra angular. Pablo incluso dice claramente que los ungidos son el templo de Dios, y que el Espíritu Santo reside en ellos. Esto no significa que sean un edificio literal, sino que Jehová habita entre ellos mediante su Espíritu. Sexto, el templo espiritual, el sistema de adoración. Aquí llegamos a uno de los puntos centrales del discurso. Además del templo simbólico, existe el templo espiritual, también llamado la tienda verdadera. Este templo espiritual no es un grupo de personas, sino el sistema que Jehová ha establecido para que los humanos puedan acercarse a Él sobre la base del sacrificio de Jesucristo. Este sistema comenzó a funcionar en el año 29 de nuestra era. Cuando Jesús fue ungido, y se amplió en Pentecostés del año 33 cuando los discípulos también fueron ungidos. Séptimo, ¿solo los ungidos están en el templo? La respuesta bíblica. Aquí se responde una pregunta clave del discurso. ¿Solo los ungidos sirven en el templo espiritual? La respuesta es clara, no. Apocalipsis 7:15 muestra que la gran muchedumbre también le da servicio sagrado a Jehová en su templo. Esto significa que forman parte del sistema de adoración, aunque no estén en el Santo ni en el Santísimo. Este punto es muy animador, porque deja claro que todos los siervos fieles de Jehová, sin importar su esperanza, están dentro del templo espiritual. Octavo, el significado depende del contexto. Un punto que se recalca varias veces es que la palabra templo no siempre significa lo mismo. A veces se refiere al sistema de adoración, otras veces a los ungidos de manera simbólica, otras a visiones proféticas, e incluso a Jehová y a Jesucristo mismos. Esto nos enseña una lección muy valiosa. Para entender la Biblia correctamente, siempre debemos analizar el contexto. Noveno. Un mensaje para jóvenes, mayores y niños. El discurso termina de una manera muy bonita, incluyendo a todos, a los niños, recordándoles que Jesús también estuvo en el templo desde pequeño, haciendo preguntas. A los hermanos mayores, como Ana y Simeón, fieles hasta el final. Y a todos en general, reafirmando que todos estamos sirviendo dentro del templo espiritual hoy. Conclusión del análisis. Este discurso nos deja una idea muy clara y muy fortalecedora. Todos los siervos de Jehová, jóvenes y mayores, ungidos y gran muchedumbre, formamos parte del templo espiritual y participamos en la adoración verdadera. Comprender correctamente lo que la Biblia dice sobre el templo no es solo un ejercicio intelectual, sino una forma de fortalecer nuestra identidad espiritual y nuestro sentido de pertenencia dentro de la organización de Jehová. Segundo discurso. En este segundo discurso del programa escuchamos al hermano Samuel Hurd, el miembro de mayor edad del cuerpo gobernante, quien con más de 90 años nos presenta un tema profundamente humano y necesario. Todavía te falta una cosa. Desde el inicio, el discurso nos prepara para algo que no siempre es cómodo, pero que es absolutamente esencial para nuestro crecimiento espiritual, la corrección.
Se reconoce de inmediato una realidad muy común. A muchos no nos gusta corregir a otros, y mucho menos que nos corrijan a nosotros. Vivimos en un mundo donde la corrección suele verse como algo negativo, agresivo o incluso ofensivo. Se menciona cómo algunos maestros evitan usar tinta roja para no herir a sus alumnos, cómo algunos padres prefieren solo elogiar a sus hijos esperando que los defectos desaparezcan solos, y cómo incluso algunos ancianos pueden sentir temor de corregir por no parecer duros o críticos. Todo esto refleja una tendencia general: huimos del dolor que puede producir la corrección. Pero el discurso no se queda ahí. Se nos recuerda una verdad clave: aunque corregir puede ser difícil, dejar que nos corrijan puede ser todavía más difícil, porque duele. Y aún así, muchas veces esa corrección que más duele es precisamente la que más necesitamos. Esta idea prepara el terreno para el relato bíblico central del discurso. Se nos lleva entonces a Lucas capítulo 18, donde Jesús acaba de hablar sobre los niños y la necesidad de ser como ellos para entrar en el reino de Dios. Es interesante que justo después de esa enseñanza aparece el joven gobernante rico. El contraste es muy intencional. Los niños representan humildad, dependencia y disposición a aprender, mientras que este joven llega con una mentalidad muy diferente. La pregunta que él le hace a Jesús parece sincera: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sin embargo, la palabra hacer revela mucho. Para un judío del siglo I, la justicia se medía principalmente por acciones visibles. Cumplir la ley, obedecer mandamientos, hacer lo correcto externamente. Este hombre había construido su identidad espiritual sobre todo lo que hacía. Y eso lo hacía sentirse seguro. Cuando Jesús le menciona los mandamientos, el joven responde con mucha confianza: todo esto lo llevo obedeciendo desde muy joven. Podemos imaginar que esperaba aprobación, quizás incluso admiración. Humanamente hablando, su historial era impresionante. Pero Jesús, con amor y discernimiento, va directo al punto que nadie más veía con claridad. Entonces llega esa frase tan corta, pero tan poderosa: todavía te falta una cosa. No es un ataque, no es una humillación pública, no es un reproche general. Es una corrección específica, precisa, dirigida al corazón. El relato paralelo nos dice que Jesús sintió cariño por él. Eso es muy importante. Jesús no corrige para destruir, corrige porque ama y porque ve potencial. Jesús identifica el verdadero problema: las riquezas ocupaban un lugar demasiado grande en la vida de este hombre. No eran solo posesiones, eran una barrera espiritual. Por eso la corrección es tan directa: venderlo todo, ayudar a los pobres y seguirlo. No hubo rodeos ni palabras suaves. El amor verdadero a veces requiere claridad absoluta. La reacción del joven es muy reveladora. Se entristece profundamente y se va. No discute, no insulta, simplemente se aleja. Y ahí está una de las lecciones más fuertes del discurso: una sola corrección no aceptada puede costarnos una oportunidad enorme. Este hombre perdió la oportunidad de ser discípulo de Jesús no por falta de fe, sino por no estar dispuesto a cambiar. Pedro luego menciona que ellos sí dejaron todo. Y eso refuerza el contraste. Los discípulos habían aprendido a confiar, a soltar, a aceptar corrección y dirección. Eran como niños, dispuestos a aprender. El joven gobernante rico, en cambio, no pudo hacerlo. A partir de aquí, el discurso se vuelve muy personal para todos nosotros. Porque tarde o temprano, cada uno va a escuchar, de una forma u otra, esas palabras: todavía te falta una cosa. Puede venir de un anciano, de un amigo cercano, de un ser querido,
o incluso de la Biblia misma cuando la leemos con un corazón sincero. Y nadie queda excluido. Ancianos, precursores, superintendentes, misioneros, ungidos. Todos necesitamos corrección en algún momento. La pregunta clave no es si necesitaremos corrección, sino cómo reaccionaremos cuando llegue. El hermano Hurd usa ilustraciones muy claras y fáciles de recordar. Algunos reaccionan como una tacita frágil, se rompen, hacen ruido, se desaniman y se alejan. Otros son como una taza de plástico, aparentemente aguantan, pero por dentro se ofenden y endurecen el corazón. Y luego está el mejor ejemplo, el árbol. Los árboles necesitan viento para crecer fuertes. El movimiento fortalece las raíces. De la misma manera, la corrección, aunque incómoda, puede fortalecernos espiritualmente si somos flexibles. No se trata de que no duela, sino de permitir que ese viento nos ayude a crecer y a afirmarnos mejor en la fe. El texto de Proverbios 17:10 refuerza esta idea. Una sola corrección puede ser suficiente para una persona con entendimiento, mientras que el insensato necesita muchas y aún así no aprende. Aceptar corrección no nos debilita, nos ahorra sufrimiento a largo plazo. El discurso concluye con una exhortación muy práctica y muy realista. Muchas veces, en el fondo, ya sabíamos que necesitábamos esa corrección. Rechazarla consume más energía que aceptarla. Por eso, cuando alguien nos diga todavía te falta una cosa, no deberíamos reaccionar con orgullo, ni con tristeza extrema, ni con resentimiento. Más bien, deberíamos verlo como una muestra de amor y una oportunidad para mejorar. Si somos flexibles como un árbol, nuestras raíces espirituales se fortalecerán. Nuestra fe se volverá más estable. Y podremos seguir creciendo como discípulos de Jesús, no perfectos, pero sí dispuestos a aprender, cambiar y mejorar. Tercer discurso, en esta parte del JW Broadcasting se percibe algo muy especial desde el inicio. No es solo información, es un ambiente de familia espiritual. El comentario previo sobre el hermano Samuel Hurd cumple una función importante, porque nos recuerda que dentro de la organización no solo hay enseñanza, sino también cercanía, humor sano y humanidad. El hecho de mencionar cómo su presencia puede aliviar momentos tensos incluso en reuniones del cuerpo gobernante nos ayuda a ver que Jehová utiliza distintos tipos de personalidades para fortalecer a su pueblo. No todos aportan de la misma manera, y eso también es una lección valiosa. Ese ambiente relajado prepara muy bien el corazón para escuchar con atención el siguiente discurso, presentado por el hermano Jeff Winder, cuyo tema es la belleza de los principios bíblicos. Desde el inicio, el discurso busca que reflexionemos, no solo que escuchemos. Las ilustraciones que se usan, una brújula, un mapa, un radar, un GPS, no son casuales. Todas representan algo en lo que confiamos cuando necesitamos dirección. Nadie emprende un viaje largo sin algún tipo de guía. Y si lo hace, probablemente terminará perdido, frustrado o en peligro. Esa comparación se conecta de inmediato con la vida espiritual. Vivimos en un mundo donde cada vez es más difícil saber qué es correcto y qué no. Las normas cambian constantemente. Lo que ayer era inaceptable hoy se normaliza, y lo que antes se consideraba un valor ahora se ridiculiza. En medio de ese panorama, el discurso nos invita a hacernos una pregunta honesta: ¿qué guía estamos usando para tomar decisiones importantes? Aquí entra en escena la palabra de Dios. El texto de Salmo 119, 105 no solo se cita, sino que se desarrolla con calma. La Biblia no es solo una lista de mandamientos, es una fuente de luz constante.
No ilumina solo una situación específica, sino todo el camino de nuestra vida. Y dentro de esa palabra, hay algo especialmente hermoso y valioso: los principios bíblicos. En este punto, el discurso conecta con cambios recientes que hemos visto en la organización. Cambios que, para algunos, han sido sorprendentes. Ya no se informa el tiempo dedicado a la predicación. Se han hecho aclaraciones importantes sobre cómo tratar a quienes han sido expulsados. Se han dado orientaciones más flexibles sobre la vestimenta, el arreglo personal, el brindis y otros asuntos que antes estaban más regulados. Incluso en temas como los estudios o decisiones personales, ahora se enfatiza más el uso de la conciencia. Esto podría generar inquietud. Algunos podrían pensar, ¿no es peligroso dar tanta libertad? ¿No sería más seguro tener reglas claras para todo? El discurso no ignora esa inquietud, al contrario, la aborda con equilibrio. Se reconoce que hay asuntos donde Jehová ha establecido leyes claras, porque están directamente relacionados con su santidad y con la vida. Temas como la idolatría, la inmoralidad sexual o el uso de la sangre no dependen de la opinión personal. Ahí, Jehová ha hablado con claridad. Pero muchos otros asuntos no entran en esa categoría. Son situaciones donde influyen las circunstancias, la cultura, el entorno, la edad, la conciencia y el efecto que nuestras decisiones tienen en otros. En esos casos, Jehová no nos da una lista interminable de reglas. Nos da algo mejor: principios que nos ayudan a razonar. Aquí se destaca una idea muy importante: las reglas pueden volverse obsoletas, pero los principios nunca pierden su valor. Una norma puede funcionar en una época y no en otra, pero un principio bíblico siempre se puede aplicar, porque refleja la manera de pensar de Jehová. Además, seguir reglas por miedo al castigo no necesariamente fortalece nuestra fe. En cambio, aplicar principios por amor a Jehová sí lo hace. La ilustración de la linterna y la luz amplia ayuda mucho a entender esto. Una regla es como una linterna que ilumina solo un punto específico. Sirve, pero su alcance es limitado. Un principio bíblico, en cambio, es como una luz potente que ilumina toda la escena. Nos permite ver las consecuencias, pensar en los demás, analizar nuestras motivaciones y tomar decisiones más maduras. Esto enlaza con Romanos 12, 2, donde se nos anima a no amoldarnos al sistema y a renovar nuestra mente. Usar principios bíblicos implica aprender a pensar como Jehová. No es automático ni fácil, pero es posible, y mientras más conocemos su manera de pensar, más naturales se vuelven las buenas decisiones. Aquí se resalta una verdad muy conmovedora: Jehová confía en nosotros. Nos trata como adultos espirituales. Igual que un padre amoroso que enseña a su hijo a razonar y luego le da espacio para decidir, Jehová nos da principios y confía en que los usaremos bien. Eso es una muestra profunda de amor y respeto hacia nosotros. Pero esa confianza también implica responsabilidad. Nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros. Afectan a nuestra familia, a la congregación y a la manera en que otros ven a Jehová. Mateo 5, 16 nos recuerda que nuestras buenas obras pueden glorificar a nuestro Padre. Cada decisión basada en principios es una oportunidad de dar buen testimonio. Entonces surge la pregunta práctica: ¿cómo demostramos que merecemos esa confianza? El discurso responde de forma muy clara: creciendo espiritualmente. Hebreos 6, 1 nos anima a avanzar hacia la madurez. No quedarnos en lo básico, sino profundizar. Se destacan dos aspectos clave. El primero es fortalecer nuestro deseo de complacer a Jehová. Jesús es el mejor ejemplo. Para él,
Hacer la voluntad de su padre era más importante que cualquier comodidad personal. Cuando nuestro amor por Jehová es fuerte, queremos agradarlo, no porque alguien nos vigile, sino porque lo amamos. El segundo aspecto es estudiar la Biblia con profundidad. No solo leerla, sino meditar en ella. Josué 1:8 lo explica muy bien. Cuando meditamos en la palabra de Dios y la aplicamos, actuamos con sabiduría y nos va bien. Aquí se usa la ilustración de los jugadores de fútbol que conocen tan bien la estrategia que pueden adaptarse a cualquier situación en el campo. De igual manera, conocer bien los principios bíblicos nos prepara para enfrentar decisiones inesperadas. Todo esto se conecta con los ajustes recientes. Predicamos con más motivación porque lo hacemos por amor, no por obligación. Tratamos con equilibrio a quienes han sido expulsados, mostrando misericordia sin comprometer la justicia. Cuidamos nuestra vestimenta y conducta porque queremos honrar a Jehová, no solo cumplir una norma. Ayudamos a nuestros hijos a razonar, no solo a obedecer. Luego, el programa pasa al siguiente discurso, presentado por el hermano David Splain, titulado Mi amigo. Mi Padre, mi Dios. El tono cambia ligeramente y se vuelve más emotivo. Aquí no se trata tanto de razonamiento, sino de relación. Se nos invita a reflexionar sobre cómo vemos a Jehová. Se explica que, aunque en las escrituras hebreas no se enfatiza tanto el término Padre, Jehová siempre actuó como tal. Protegió, corrigió, perdonó y mostró compasión. Pero fue Jesús quien nos ayudó a entender esa relación de una manera más cercana. Jesús hablaba constantemente de su Padre, mostrando confianza, amor y respeto. Jesús nos enseñó que Jehová se interesa por nosotros a nivel individual. Conoce nuestras luchas, nuestras cargas y nuestras limitaciones. La ilustración del gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente demuestra cuánto valor tiene cada persona para Jehová. También se resalta el privilegio de la oración. Poder hablar con Jehová en cualquier momento, abrirle el corazón, pedir ayuda y expresar gratitud. Esa cercanía no elimina el respeto. Al contrario, cuanto más conocemos a Jehová, más lo respetamos. El discurso enfatiza que Jehová no solo es nuestro Padre y nuestro Dios, sino también nuestro amigo. Un amigo íntimo, confiable, leal. Pero un amigo al que siempre tratamos con honra y reverencia. Esta relación equilibrada, cercanía y respeto, es la que fortalece nuestra fe y nos motiva a seguir sirviendo a Jehová con todo el corazón. Cuarto discurso. Después de haber reflexionado sobre Jehová como nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro amigo, el programa avanza hacia una idea que, en realidad, conecta con todo lo anterior. ¿Qué hacemos nosotros con esa relación? Porque conocer a Jehová no es solo cuestión de información, sino de transformación. Jehová no quiere que simplemente sepamos cosas sobre Él. Quiere que lo dejemos influir en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Y ahí es donde entra un tema que, aunque es esencial, muchas veces preferimos evitar: la corrección amorosa. Aceptar la corrección es una de las mayores pruebas de madurez espiritual. Y no importa cuántos años llevemos en la verdad, cuántos privilegios tengamos o cuántas responsabilidades desempeñemos. Todos, absolutamente todos, seguimos necesitando que Jehová nos guíe, nos ajuste y, cuando es necesario, nos corrija. Vivimos en una época en la que la corrección se ve como algo negativo. El mundo promueve la idea de que nadie puede decirnos qué hacer, que nadie puede señalar nuestros errores. Que lo más importante es sentirnos bien. Pero Jehová sabe que sentirnos bien momentáneamente no siempre es lo mejor para nosotros a largo plazo. Por eso,
Cuando Jehová nos corrige, no lo hace para humillarnos ni para hacernos sentir inútiles. Lo hace porque ve más allá del momento presente. Ve el peligro que podríamos enfrentar si seguimos por cierto camino. Ve cómo una pequeña debilidad hoy podría convertirse en un problema serio mañana. Y, movido por su amor, actúa a tiempo. Aquí el discurso nos invita a detenernos y pensar, ¿de qué manera suele corregirnos Jehová? A veces lo hace de forma directa, mediante su palabra. Estamos leyendo un pasaje bíblico y, sin que nadie nos diga nada, sentimos que esas palabras nos hablan directamente. Otras veces usa a personas, un anciano que nos da un consejo, un comentario en una reunión, una experiencia que escuchamos y que parece describir exactamente nuestra situación. Incluso puede corregirnos mediante las circunstancias. Una asignación que no llega, un privilegio que se ajusta, una situación que nos obliga a replantearnos prioridades. Todo eso puede ser parte del cuidado amoroso de Jehová. El punto clave es este: la corrección siempre revela algo de nuestro corazón. No tanto por lo que se nos dice, sino por cómo reaccionamos. Podemos reaccionar con humildad y agradecimiento, o con resistencia y justificación. El discurso nos ayuda a entender que reaccionar mal a la corrección no nos convierte en malas personas, pero sí nos pone en una posición peligrosa. Porque cuando empezamos a cerrarnos, dejamos de escuchar. Y cuando dejamos de escuchar, dejamos de crecer. Jehová no espera que aceptemos la corrección de inmediato y sin sentir nada. Él sabe que puede doler. Sabe que puede incomodarnos. Pero espera que, con el tiempo, dejemos que esa corrección nos moldee. Aquí se destaca una verdad muy importante. La corrección no define nuestro valor, define nuestra dirección. No significa que Jehová esté decepcionado de nosotros como personas, sino que quiere ayudarnos a ir en la dirección correcta. Se nos recuerda que incluso Jesús aceptó corrección y dirección de su Padre. Jesús oraba constantemente, buscaba la voluntad de Jehová y se dejaba guiar en cada decisión. Si el Hijo perfecto de Dios actuó así, cuanto más nosotros, que somos imperfectos. El discurso también nos ayuda a ver que aceptar la corrección es una muestra de confianza. Confiamos en que Jehová sabe lo que hace. Confiamos en que sus normas no son una carga, sino una protección. Y confiamos en que, aunque no siempre entendamos el motivo en el momento, con el tiempo veremos los buenos resultados. Aquí se hace una reflexión muy práctica. Muchas veces, con el paso de los años, miramos atrás y pensamos, qué bueno que acepté ese consejo, qué agradecido estoy de que alguien me dijera eso, qué diferente habría sido mi vida si no hubiera escuchado. Eso demuestra que la corrección, aunque incómoda al principio, produce buenos frutos. También se menciona que Jehová no nos compara con otros. No nos corrige diciendo, mira cómo lo hacen los demás. Él trata con cada uno de nosotros de manera individual, tomando en cuenta nuestras circunstancias, nuestras limitaciones y nuestro nivel de madurez espiritual. Por eso, cuando recibimos corrección, no debemos verlo como una competencia espiritual ni como una humillación pública. Es un asunto personal entre Jehová y nosotros. El discurso vuelve a recalcar que Jehová no es un padre distante ni frío. No corrige desde lejos, corrige involucrándose, acompañándonos y dándonos tiempo para cambiar. Él sabe que los cambios profundos no ocurren de la noche a la mañana. Aquí se nos anima a orar específicamente sobre la corrección, a pedirle a Jehová ayuda para verla como Él la ve, a pedirle un corazón dócil, dispuesto a aprender. Porque nadie puede cambiar solo con fuerza de voluntad, necesitamos el Espíritu Santo. También se hace un llamado a la empatía. Si Jehová es paciente con nosotros,
Nosotros debemos ser pacientes con los demás. No todos reaccionan igual ni avanzan al mismo ritmo. Así como agradecemos la paciencia de Jehová, debemos mostrarla en la congregación. El discurso va cerrando con una idea muy poderosa. Aceptar la corrección hoy puede ser lo que nos mantenga firmes mañana. En un mundo cada vez más caótico, más confuso y más hostil a los valores bíblicos, solo quienes estén dispuestos a dejarse moldear por Jehová podrán mantenerse fieles. Jehová quiere siervos leales, pero también humildes. Personas que no solo lo llamen Padre, Dios y amigo, sino que actúen como hijos obedientes, siervos respetuosos y amigos confiables. Y se nos deja con una reflexión final muy calmada, muy profunda. Cada vez que Jehová nos corrige, nos está diciendo sin palabras: me importas, no quiero perderte, quiero que sigas caminando conmigo. Si respondemos a esa corrección con humildad y fe, nuestra relación con Jehová no se debilitará. Se hará más fuerte que nunca. Quinto discurso. Este quinto discurso llega en un momento muy oportuno dentro del programa, porque después de hablar tanto de ajustes, métodos de predicación y principios prácticos, ahora Jehová, por medio de su organización, nos lleva a algo todavía más profundo: el corazón del siervo de Jehová. Porque al final, todo lo que hacemos, predicar, enseñar, asistir a las reuniones, hacer sacrificios, no depende tanto de los métodos, sino de qué hay dentro de nosotros. Y eso es exactamente lo que este discurso nos invita a examinar con calma. No se trata de hacer más cosas. Se trata de por qué las hacemos. Vivimos en una etapa muy avanzada de los últimos días. Eso no es solo una expresión que repetimos, es una realidad que se siente. Se nota en el cansancio general, en la presión constante, en la incertidumbre del mundo, en el ritmo acelerado de la vida. Y Jehová lo sabe. Él sabe que servirle hoy no es fácil. Por eso este discurso no es una exigencia, no es una llamada de atención dura. Es más bien una invitación amorosa a mirar hacia adentro. Uno de los puntos que se perciben claramente es que Jehová no espera perfección emocional. Él sabe que hay días en los que predicar cuesta. Días en los que orar cuesta. Días en los que incluso leer la Biblia parece pesado. Y eso no nos convierte en malos cristianos. Nos convierte en humanos. El problema no es sentirnos cansados. El verdadero peligro es normalizar el cansancio espiritual sin hacer nada al respecto. Aquí el discurso nos ayuda a identificar algo importante: podemos seguir activos externamente y, aún así, estar agotados por dentro. Podemos cumplir con todo y sentirnos vacíos. Y Jehová no quiere eso para nosotros. Jehová no necesita números. No necesita informes impresionantes. No necesita que nos rompamos por dentro. Él quiere que lo sirvamos con gozo, aunque ese gozo a veces sea tranquilo, silencioso, discreto. El discurso nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación personal con Jehová. No la relación colectiva, no la de la congregación, sino la nuestra. Esa relación que nadie más ve. La forma en que le hablamos en oración cuando estamos solos. La manera en que reaccionamos cuando algo no sale como esperábamos. Aquí se hace evidente una verdad muy reconfortante: Jehová nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe cuándo estamos dando lo mejor que podemos, incluso si desde fuera parece poco. A veces nos juzgamos con demasiada dureza. Nos comparamos con otros. Pensamos: debería hacer más, antes tenía más entusiasmo, otros pueden y yo no. Pero Jehová no piensa así. Él no nos compara con nadie. Él nos mira como un padre mira a su hijo cansado. No le exige que corra más, sino que descanse, que se apoye, que siga adelante a su ritmo.
Otro aspecto fuerte de este discurso es que nos recuerda que el amor es el verdadero motor del servicio cristiano. No el miedo, no la presión, no la costumbre, el amor. Cuando el amor se debilita, todo se vuelve pesado. Predicar se siente como una obligación. Las reuniones se sienten largas. Las responsabilidades pesan. Pero cuando el amor está vivo, incluso el cansancio tiene sentido. Y ese amor no se mantiene solo. Hay que alimentarlo. El discurso nos invita, de forma indirecta, a preguntarnos: ¿cuándo fue la última vez que le dije a Jehová en oración, con mis propias palabras, que lo amo? ¿Cuándo fue la última vez que le agradecí algo específico? ¿No algo general? Porque el agradecimiento fortalece el amor. Y el amor renueva las fuerzas. También se destaca que Jehová entiende que cada etapa de la vida es distinta. No servimos igual cuando somos jóvenes que cuando somos mayores. No servimos igual cuando estamos fuertes que cuando estamos enfermos. Y Jehová respeta eso. A veces pensamos que Jehová solo está contento cuando hacemos mucho. Pero este discurso nos recuerda que Jehová también se alegra cuando seguimos adelante a pesar de las dificultades. Seguir siendo fiel cuando estamos cansados tiene un valor enorme ante sus ojos. Otro punto que se percibe es la importancia de no perder la perspectiva. El mundo cada vez está peor. La gente está más fría, más desconfiada, más herida. Y eso puede desanimarnos en la predicación. Pero este discurso nos recuerda que no predicamos para obtener resultados inmediatos, sino para sembrar. Cada palabra, cada conversación, cada gesto de bondad cuenta. Aunque no veamos frutos hoy, Jehová los ve. Y aquí hay algo muy bonito. Jehová confía en nosotros. Confía en que, aunque estemos cansados, no vamos a rendirnos. Confía en que, aunque no entendamos todo, vamos a seguir obedeciéndolo. Confía en que, aunque el mundo se desmorone, vamos a seguir de su lado. Esa confianza debería tocarnos el corazón. Porque cuando alguien confía en nosotros, queremos responder a esa confianza. No por obligación, sino por gratitud. El discurso también nos ayuda a ver que servir a Jehová no es solo una obra externa, sino un proceso interno continuo. Cada día estamos aprendiendo a depender más de Él, a orar mejor, a pensar como Él, a reaccionar como Él. Y eso lleva tiempo, mucho tiempo. Jehová no tiene prisa con nosotros. Él ve el cuadro completo. Ve nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y por eso es tan paciente. El cierre del discurso deja una sensación de paz. Nos recuerda que Jehová no abandona a sus siervos fieles, que Él está cerca de los que están cansados, de los que lloran en silencio, de los que siguen adelante aunque nadie lo note. Servir a Jehová hoy es una muestra de amor, de fe y de lealtad extraordinaria. Y Jehová lo valora profundamente. Este discurso, más que enseñarnos algo nuevo, nos abraza espiritualmente. Nos dice, sin palabras duras, sigue adelante. Yo estoy contigo, lo estás haciendo bien, y solo por eso, ya vale muchísimo. Última parte, este último segmento del programa tiene un tono muy especial. No es solo informativo, es profundamente emocional y espiritual. Empieza con una idea sencilla, pero poderosa: no complicarnos. Qué importante es eso, sobre todo en un mundo donde todo parece volverse cada vez más complejo. A veces nosotros mismos complicamos las cosas en el servicio a Jehová. Pensamos que tenemos que hacer grandes discursos, usar palabras muy elaboradas o dejar una impresión intelectual. Pero aquí se nos recuerda algo mucho más profundo: lo que realmente deja huella en las personas es el amor. No lo que decimos exactamente, sino cómo hacemos sentir a los demás. Las personas quizá no recuerden cada argumento bíblico que usamos,
pero sí recuerdan cuando alguien fue amable, paciente, sincero, cuando alguien los escuchó sin juzgarlos. Y eso es justo lo que Jesús hacía. Por eso su ejemplo sigue tocando corazones 2000 años después. Luego viene la sorpresa, la mención de la serie Las Buenas Noticias según Jesús. Y no es exagerado decir que esta serie nos ha tocado el corazón a todos. No solo porque está bien hecha, sino porque nos acerca a Jehová y a su Hijo de una manera muy viva y real. Ver los relatos bíblicos cobrar vida no es solo emocionante, es fortalecedor. Nos ayuda a imaginar mejor cómo era Jesús, cómo hablaba, cómo miraba a las personas, cómo demostraba compasión. Y eso hace que nuestro amor por Él crezca. El texto de Juan 3:16 se menciona aquí de forma muy natural, y no por casualidad. Porque Dios amó tanto al mundo. Ese versículo resume todo el mensaje de la Biblia. Resume el amor de Jehová, el sacrificio de Jesús y la esperanza que tenemos. No se trata solo de conocimiento. Se trata de fe viva, de confiar en que Jehová cumple lo que promete. También es muy bonito ver cómo se agradece a los hermanos de todo el mundo por sus oraciones y apoyo. Eso nos recuerda que este proyecto no es solo de un equipo de grabación. Es un esfuerzo mundial. Cada oración cuenta, cada muestra de apoyo cuenta. Y ver cómo Jehová está bendiciendo esta serie de tantas maneras fortalece nuestra fe. No es solo que esté avanzando, es que está llegando a corazones. El dato de que la serie ya va casi por la mitad nos ayuda a ver que Jehová siempre está en movimiento. El carro de Jehová no se detiene. Mientras una cosa avanza, otra ya se está preparando. Esto nos enseña algo importante. Jehová siempre va un paso adelante. A veces nosotros no sabemos qué sigue, pero Jehová sí. Él ya lo tiene todo planeado. La mención de las nuevas instalaciones de Ramapo encaja perfectamente aquí. No se presenta como un proyecto humano, sino como una herramienta que Jehová va a usar para seguir cumpliendo su propósito. Especialmente el de Isaías 11:9, que la tierra esté llena del conocimiento de Jehová. Eso nos llena de esperanza. Nos recuerda que el resultado final está garantizado. No depende de gobiernos, ni de circunstancias, ni de oposición. Jehová lo va a lograr. Luego llegamos a la videopostal de Escocia, que añade un toque muy humano y cercano. No solo aprendemos datos geográficos o culturales, vemos cómo la verdad ha echado raíces incluso en lugares remotos y difíciles. La descripción del paisaje, del clima, del mar, de la comida típica, todo eso nos ayuda a imaginar la vida allí. Pero lo más impactante no es el entorno, sino la historia espiritual. La experiencia de Sarah Ferry es especialmente conmovedora. Una mujer común, en una pequeña tienda, recibiendo 30,000 tratados. Humanamente hablando, eso parece una locura. Y así la vieron muchos. Pero Jehová vio algo distinto, fe y disposición. Y qué hermoso ver cómo una acción sencilla desencadenó una cadena de acontecimientos que llegó incluso a influir en alguien como Frederick Franz. Eso nos enseña que nunca sabemos hasta dónde puede llegar una semilla de la verdad. La historia de la persecución durante la Segunda Guerra Mundial también nos recuerda que la obra nunca ha sido fácil. Siempre ha habido oposición, pero lejos de detener la predicación, muchas veces la ha fortalecido. Que el número de publicadores se duplicara en medio de tanta presión es una prueba clara de que Jehová bendice la fidelidad. Y hoy vemos ese mismo espíritu en Escocia. Hermanos que predican en ciudades, en puertos, en zonas rurales, con el mismo celo. El aumento de precursores en los últimos años es otra señal clara de que Jehová sigue atrayendo a personas sinceras. El cierre con la congregación de Lerwick, en Shetland, es especialmente tierno.
Una congregación pequeña, aislada geográficamente, pero espiritualmente muy activa. 36 publicadores dirigiendo 21 cursos bíblicos. Eso dice mucho. Nos recuerda que el tamaño no define el valor. Jehová no mide el éxito como el mundo. Él se fija en el esfuerzo, en el amor, en la disposición. El saludo lleno de cariño de esos hermanos nos hace sentir unidos. Aunque estemos lejos físicamente, somos una sola hermandad mundial. Y así, el programa termina como empezó, con amor. Amor de Jehová, amor de Jesús, amor entre hermanos. Este cierre nos deja una sensación de paz y confianza. Nos recuerda que no estamos solos, que Jehová dirige a su pueblo, que la obra avanza, y que cada uno de nosotros forma parte de algo mucho más grande. Y con esa seguridad, seguimos adelante, firmes, agradecidos y llenos de esperanza. Hemos llegado al final de este análisis, y después de repasar cada discurso, cada experiencia y cada mensaje, queda muy claro algo. Jehová está cuidando a su pueblo y guiando su obra con amor y propósito. A lo largo del programa hemos visto que no se nos pide que hagamos cosas complicadas ni que dependamos de métodos rígidos. Más bien, se nos anima a volver a lo esencial, el amor. Amor por Jehová, amor por las personas y amor por la obra que Él nos ha confiado. Hemos aprendido que predicar no es repetir presentaciones memorizadas, sino interesarnos de verdad por las personas, escucharlas, comprender sus preocupaciones y hablarles con sinceridad. Ser naturales, ser nosotros mismos, sin compararnos con otros, confiando en que Jehová puede usar nuestras cualidades tal como somos. También hemos visto cómo Jehová bendice los esfuerzos que se hacen con el motivo correcto. Desde la predicación diaria, sencilla y constante, hasta proyectos de gran alcance como la serie Las Buenas Noticias según Jesús. Todo forma parte del mismo propósito: ayudar a las personas a conocer a Jehová y acercarse a Él. Las experiencias de hermanos de distintas partes del mundo, tanto del pasado como del presente, nos recuerdan que esta obra nunca ha dependido de circunstancias favorables. Ha avanzado en medio de oposición, persecución y dificultades, porque Jehová siempre ha estado detrás de ella. La videopostal de Escocia nos enseñó que no importa cuán lejos o pequeño parezca un lugar. Jehová valora cada esfuerzo, cada curso bíblico, cada publicador fiel. Desde grandes ciudades hasta islas remotas, su espíritu sigue actuando y atrayendo a personas sinceras. Todo esto fortalece nuestra confianza en que el carro de Jehová sigue avanzando sin detenerse. Él sabe exactamente qué se necesita, cuándo hacerlo y cómo llevarlo a cabo. Nuestro papel es sencillo, pero muy valioso: seguir apoyando su obra con fe, amor y lealtad. Así que, al terminar este programa, no solo nos llevamos información. Nos llevamos ánimo, dirección y una motivación renovada para seguir sirviendo a Jehová con alegría. Cada pequeño esfuerzo cuenta, cada muestra de amor deja huella. Y Jehová ve y valora todo lo que hacemos por Él. Sigamos adelante, confiando en que muy pronto la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, tal como Él lo ha prometido. Hasta entonces, continuemos firmes, unidos y convencidos de que estamos participando en la obra más importante que existe. Gracias por acompañarnos en este análisis. Que Jehová nos siga guiando y bendiciendo a todos.